¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech. Y esto es Argos. Bienvenidos al video inaugural de Esto es Argos, canal dedicado exclusivamente a la mitología griega y la cultura helénica. En este primer encuentro hablaremos del comienzo de los tiempos, según la sucesión de mitos narrada por Hesíodo. Me refiero a la teogonía, el nacimiento de los dioses. La palabra teogonía viene de theos, que significa Dios, y gonos, que es origen o nacimiento, y es precisamente eso de lo que habla la obra homónima de Hesíodo, del origen de los dioses. Pero, ¿de dónde salieron estos dioses? ¿No existían acaso desde el comienzo de los tiempos? En un primer momento no había nada en absoluto, ni luz ni oscuridad, ni ruido ni silencio, ni frío ni calor. Solo una cosa existía, y eso era el caos. Este caos, sin forma ni materia, era un vacío nebuloso, un resquicio abierto en medio de la nada, de lo que tarde o temprano necesariamente algo tendría que salir. De acuerdo con Hesíodo, tras el caos aparecieron las primeras 4 divinidades: Gea, la madre tierra; Eros, el amor primordial; Nix, la personificación de la noche; y Erebo, el dios de la oscuridad. Gea, la tierra, pasó a ocupar un espacio en medio de la nada, y la nada se convirtió en algo, se convirtió en un sustento, en suelo firme. No surgió sola, pues en sus profundidades existía otra cosa, un aspecto de ella misma, oscuro y apartado, que llamaríamos Tártaro. La noche, Nix, formaba el espacio que Gea no dominaba, sumiendo al mundo recién nacido en la oscuridad de Erebo. ¿Y qué pasaba con Eros? ¿Por qué el amor aparecía tan pronto en el cosmos? La respuesta es que el amor y el deseo son el motor de la vida. Eros, que flotaba como una existencia invisible, provocó que Nix y Erebo se unieran, y de dicha unión nacieron primero Éter, el dios del aire superior, y Hémera, la personificación del día. En pocas palabras, Éter y Hémera eran las contrapartes de sus padres. Ahora, por su nacimiento, el mundo se dividía en noche con oscuridad y día con luz. Pero no fueron estos los únicos hijos de Nix y Erebo, y es que Caronte, el célebre barquero que cruza las almas de los muertos por el Aqueronte, también era considerado hijo de aquellos. Sin embargo, el mundo aún era muy joven para que los muertos poblaran las sombras. Por otra parte, Gea, la madre tierra, no tenía con quién relacionarse, por lo que engendró por sí sola a Urano, el dios del cielo, a Ponto, el dios del mar, y a los muchos Oureas, los espíritus de las montañas. Urano, que abarcaba la misma extensión que Gea, separó los suelos del aire superior, el éter, utilizando las montañas como pilares y creando de esta manera el firmamento, mientras Ponto cubría las cavidades de la tierra con mares y océanos. El cosmos comenzaba a tomar forma. Poco a poco se convertiría en el mundo tal como lo conocemos. Por otra parte, de la unión entre Éter y Hémera, los hijos de la noche, surgió Thalassa, la personificación del mar, que se apropió de los dominios que Ponto había creado. Todos estos seres que hemos mencionado forman el grupo que comúnmente llamamos protógonos o dioses primordiales. A partir de este momento, todos los que aparecerían integrarían la segunda generación divina. Eros, el deseo, despertó en Urano una pasión por su propia madre, por Gea, y de la unión entre el cielo y la tierra surgieron 3 estirpes de seres inmortales: los titanes, dioses de increíble poder; los cíclopes, gigantes de un solo ojo; y los hecatónquiros, engendros inimaginables. La primera camada, la de los titanes, la formaban 12 seres inmortales. Fueron ellos Océano, la corriente que rodea el mundo; Ceo, el dios de la inteligencia; Críos, el señor de los rebaños; y Perión, el dios de las alturas y la vigilancia;
Jápeto, el titán de la fuerza, Tea, la diosa de la vista y el brillo, Rea, el flujo y la fecundidad, Temis, el orden natural y la justicia divina, Mnemósine, la diosa de la memoria, Febe, titánide de la profecía, Tetis, diosa de las aguas, y Cronos, el menor y más taimado de los titanes. Los cíclopes, por otra parte, fueron solo 3, y se los conocía como ancestrales para diferenciarlos de los cíclopes menores que aparecerían mucho después. Sus nombres eran Arges, Brontes y Estéropes, y pronto destacaron por su habilidad para forjar los metales que extraían de las entrañas de su propia madre, la Tierra. La última estirpe fue la de los hecatónquiros, unas criaturas inimaginables y de increíble fortaleza que tenían 100 brazos y 50 cabezas. Difíciles de imaginar, ¿verdad? Sus nombres, que no debían ser pronunciados, fueron Briareo, Coto y Gigés. Todos estos seres habrían poblado la tierra de no ser por la desconfianza y el odio que su propio padre, el cielo, sentía por ellos. Y es que Urano, viéndose solo en las alturas y encumbrado en el poder, temía que alguno de sus hijos se atreviera a ocupar su lugar. Por eso, cada vez que Gea estaba a punto de parir, Urano la obligaba a retener al engendro en su interior, y de esta forma, dentro de la Tierra, se criaron tanto los titanes como los cíclopes y hecatónquiros. Pero ya cuando Gea estaba a punto de reventar, reunió a sus hijos, y con estas palabras los incitó para que se rebelaran contra el padre. Hijos míos de soberbio linaje, si quisieran cumplir mi voluntad, podríamos vengar el cruel ultraje de Urano, pues fue él quien primero maquinó odiosas acciones. Pero el poder y la presencia de Urano los aterraba, y ninguno osó enfrentarlo, ni siquiera los monstruosos hecatónquiros. Uno solo, sin embargo, dijo que lo haría. Ese único valiente, lo suficientemente retorcido para no sentir miedo y atreverse a desafiar la figura paterna, fue Cronos, el menor de los titanes. Gea le concedió a Cronos una hoz de pedernal que forjó de lo más hondo de la tierra y lo situó cerca de la superficie para que emboscara a Urano. Lo que sucedió a continuación cambió para siempre el frágil orden del cosmos e impulsó el florecimiento de la vida en el mundo. Pero, antes de explicar lo que pasó, volvamos unos momentos con Nyx, la diosa de la noche. No solo Gea fue capaz de engendrar vida sin necesidad del sexo opuesto. Nyx no quiso ser menos, pero aunque sus descendientes no serían tan poderosos como Urano, sí que fueron numerosos. En la Teogonía se nos ofrece una lista de los nacidos de la noche. En primer lugar estaba Moros, el dios del destino. Luego Ser, la personificación de la fatalidad y la muerte violenta, a la que era habitual verla en plural como las Ceres. Después Thanatos, el dios de la muerte natural, seguido por su hermano gemelo, Hypnos, el dios del sueño. Nyx también engendró a Geras, la vejez, Ethys, el dolor, Ápate, el engaño, Momos, la burla, Filotes, la amistad, Némesis, la venganza y la retribución, y Eris, la personificación de la discordia. Por último, aparecen mencionadas las Hespérides, las diosas del ocaso, los Oniros, los espíritus de los sueños, y las Moiras, las ministras del destino. Muchos de estos nombres tienen varias genealogías, dependiendo de la tradición y el poeta. Ya los trataremos en otros vídeos, cuando veamos particularmente a cada uno de ellos. Por lo pronto, quedémonos con la teogonía de Siodo. De todos estos seres engendrados por la noche, la más sobresaliente siempre ha sido Eris, la discordia. De esta diosa nacería, también sin intervención del sexo opuesto, una serie de espectros que consideraríamos malos espíritus. Fueron ellos Ponos, la pena, Limos, el hambre, Algos, el dolor, Lete, el olvido, Disnomía, el desorden, Ate, la ruina, las Isminas, diosas de la disputa, las Macas, espíritus de la batalla, los Fonos, demonios de la matanza, las Androctasias, espectros de la masacre, las Neiseas, genios del odio, las Pseudeas, diosas de la mentira, las Anfilogias, demonios de la ambigüedad, y finalmente Orcos, el dios del juramento. Todos estos espectros, nacidos de la discordia y la noche, serían los culpables de cada sentimiento y cada acción que guiarían a los dioses y a los mortales hombres. Dicho esto, regresemos con Cronos,
a quien habíamos dejado a punto de enfrentar al Padre. Cuando Urano, incitado por Eros, bajó de las alturas para yacer nuevamente con Gea, Cronos salió de su escondite, emboscó al padre Urano y tras tomar sus genitales con la mano izquierda, se los cercenó con la hoz empuñada con la diestra. Los gritos de Urano, que huyó de regreso a las alturas, se oyeron por todo el cosmos y estremecieron tanto la tierra como el mar y el cielo. Al castrar al padre, Cronos no solo lo emasculaba para que no tuviera más descendencia, sino también para arrebatarle su poder y autoridad. Urano se había vuelto un ser incompleto e indigno de ostentar el título de rey de los dioses. Pero si Cronos esperaba con esto evitar que su padre engendrara más vida, se había equivocado, y es que el cielo sangró su herida durante años, salpicando la tierra. De dicha sangre surgieron otras 3 estirpes de seres inmortales: los gigantes, criaturas enormes de increíble fortaleza; las melíades, ninfas de los fresnos; y las eriñas, espectros del remordimiento, encargadas de castigar ciertos crímenes. Pero tal vez el hijo más famoso de Urano sería la divinidad que nacería de su propio miembro amputado. Cuando Cronos lo castró, arrojó los genitales al mar sobre el hombro izquierdo, y los despojos flotaron a la deriva por mucho, mucho tiempo. La sangre y el semen se mezclaron con la espuma del mar, dando forma a la más bella creación de la naturaleza. Me refiero a la diosa Afrodita. Pero hablaremos de ella y de las circunstancias de su nacimiento en otra ocasión. Tras la humillación sufrida, Urano maldijo a sus hijos llamándolos titanes por haberse atrevido estos a cometer un acto despreciable. Pero ya no volvió a imponer su voluntad sobre Gea ni nadie más, y sus hijos, todos ellos, pudieron salir de las entrañas de su madre para poblar el mundo. Sin embargo, Cronos ocupó el lugar del padre como soberano, e incluso su arrogancia y prepotencia, pues al ver como un peligro la libertad de la que gozaban Cíclopes y Hecatónquiros, ordenó que fueran encerrados de regreso a las más oscuras profundidades de su madre, el Tártaro. Y para evitar que escaparan, puso para su custodia a un monstruo horrendo llamado Campe, hijo tal vez de la tierra o del mismo Tártaro. De esta forma, el hijo pródigo que había liberado a sus hermanos de la tiranía del cielo, se había ganado el terrible odio de la tierra. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro seguiremos con la teogonía y hablaremos de los titanes. Si les gustó el contenido pueden hacérmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Cállate.